Bueno, acá estamos con la jornada sobre la ley 27260. Antes de venir para acá, justamente el fisco emitió otra nueva resolución general, o sea que todos los días estamos con nuevas normativas, se ríen por ahí y es así. La jornada sobre la ley 27260 es un régimen realmente muy importante y un régimen en el cual yo les sugiero como AFIP de quienes tengan propiedades o que tengan depósitos o algunos bienes que lo exterioricen. Creo que es el momento oportuno de exteriorizar estos bienes porque en realidad este régimen difiere de los anteriores regímenes que hemos tenido de blanqueo. Nosotros en los anteriores regímenes de blanqueo, por empezar, no tenía los beneficios que trae este régimen, que trae beneficios para aquellos contribuyentes que también son cumplidores. O sea que acá en el régimen de sinceramiento fiscal nosotros tenemos un régimen que viene a estar hoy con un contexto internacional que es totalmente diferente al contexto que teníamos años anteriores. En este momento ustedes habrán escuchado que Argentina ha firmado convenios de intercambio de información. En total hay 101 países a nivel internacional que se han firmado convenio a través de la OCDE para realmente brindar información automática entre estos países, ¿sí?, que han firmado estos acuerdos, que son acuerdos realmente muy importantes. ¿Por qué? Porque Argentina va a tener intercambio de información automática. ¿Qué significa esto? ¿Antes no teníamos intercambio de información? La respuesta es que sí, que antes teníamos intercambio de información, pero el intercambio de información que teníamos antes era de requerimiento. Esto en forma automática hay un modelo, hay un acuerdo entre países y esto se va a dar sistémicamente. Entonces, no es lo mismo hacerlo a requerimiento, donde teníamos que agotar todas las instancias internas de la información que tenía nuestro organismo sobre determinado contribuyente, a poderlo hacer de una manera global y de una manera que se enmarca en un modelo, en un estándar de información a nivel global. Por lo tanto, hoy el contexto internacional obviamente difiere. ¿Por qué? Porque los países que están en vías de desarrollo, como tanto aquellos que están desarrollados, se dieron cuenta que en todos estos países había erosión de la base imponible. Entonces, al haber erosión de base imponible, acá se llega a este acuerdo de intercambio de información automática. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros vemos que este régimen contempla muchos beneficios para aquellos contribuyentes que hoy no tienen sus bienes declarados, que lo tienen ocultos ante los ojos de AFIP. Es decir, ustedes pueden tener, por ejemplo, un inmueble, está en el registro de la propiedad inmueble asentado, puede llegar a estar a su nombre o puede estar a nombre de un tercero, pero ante el fisco no está declarado. O puede estar a nombre de un tercero, inclusive declarado ante el fisco, pero ese tercero no es el real propietario de este bien. Entonces es el momento de transmitir este bien al real propietario. ¿En qué consiste este régimen de la 27260? Es un régimen que se denomina de sinceramiento fiscal, cuya normativa sale publicada el 22 de julio del corriente año, con vigencia a partir del 23 de julio. Este régimen ha sido complementado por resoluciones y por normativas, tanto de AFIP como de otros organismos. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina emitió la comunicación 6022 por todo el tema de depósitos, por todo el tema de moneda, que aquellos que tienen moneda tendrán que depositarla en una cuenta bancaria especial. Todo esto está regulado por la comunicación 6022 del Banco Central de la República Argentina. Con respecto a lo nuestro, a AFIP, tenemos resoluciones generales 3919, 3920, 3934 y hoy salió una, Ana, 3935. Entonces, este es el marco regulatorio de esta ley 27260. Y como eso se fue hace poco, también la UIF emitió una resolución, la 92, que también regula a este régimen. ¿Por qué? Porque las personas que están exteriorizando bienes van a tener que, personas que son informantes de la UIF, como son algunos organismos o algunas entidades, van a tener que seguir informando a la UIF. Pero van a informar a la UIF ¿cómo? Van a informar a la UIF con un régimen de sinceramiento fiscal. Es una información distinta a la anterior que tenían porque ahora se engloba en esta otra normativa de la UIF
con un régimen del ROS, o sea, Registro de Operaciones Sospechosas, SF, Sinceramiento Fiscal. Por otra parte, también la Comisión Nacional de Valores emitió una resolución, la 672 de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Valores también regula lo que son fondos comunes de inversión, que vamos a ver que quienes blanqueen pueden a su vez destinar a futuro parte de lo que han exteriorizado en proyectos productivos, ¿sí? O proyectos de inversión. Entonces, para acá va a estar actuando justamente estos fondos comunes de inversión. Este marco, digamos, que nos regula es bastante amplio, pero yendo a régimen de sinceramiento fiscal y lo que les traemos para hoy, fíjense que estamos hablando de esos temas que ustedes ven en pantalla: exteriorización, beneficios, particularidades y regularización. Cuando hablamos de exteriorización, hablamos de blanqueo. Cuando hablamos de regularización, hablamos de ¿qué? De moratoria, ¿sí? Porque aquellas personas que tienen deuda con la AFIP, también es el momento de regularizar por las oportunidades que trae esta moratoria con plan de facilidad de pago. Yendo a la exteriorización, nosotros nos preguntamos primero quiénes pueden blanquear. En principio nosotros decimos todos los sujetos. Luego vamos a ver quiénes no pueden. En principio entran personas humanas, entran personas jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión, todos al blanqueo. Todos pueden blanquear. ¿Cuál es la condición? Que al 31 de diciembre de 2015 estén, ya sea inscriptos o no ante AFIP, tengan residencia o que sean residentes antes del 22 de julio del corriente año, ¿sí? Si yo he sido residente en la Argentina antes del 22 de julio del corriente año, puedo venir y exteriorizar mis bienes. Fíjense que la fecha de acogimiento acá a este régimen es el 31 de marzo del año 2017. O sea que tenemos todavía tiempo para la exteriorización. Pero, ¿qué sucede con AFIP? AFIP sigue su curso normal, siguen las inspecciones, van a seguir las acciones por parte del organismo fiscalizador. ¿Por qué? Porque si el sujeto se acoge a los términos de los beneficios de este régimen, ¿sí?, tendrá los beneficios del régimen. En caso de no acceder a este régimen, y bueno, se cobrará como cualquier deuda común que tengan ustedes sin el beneficio del sinceramiento fiscal. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos? Fíjense que acá hay algo que les puede interesar mucho a ustedes, que es aquellos de declaración de bienes que están a nombre de terceras personas. Esas terceras personas pueden ser el cónyuge, puede ser un hijo, un padre, o pueden ser inclusive terceras personas. Si son cónyuge e hijos, o padres, en estos casos no se les requiere que el cónyuge, hijo o padre sea residente en Argentina, como veíamos recién para quien exteriorizaba sus bienes. Si es un tercero, se necesita que ese tercero sea residente argentino en los términos que hablamos recién, antes del 22 de julio del año 2016. Fíjense que ese cambio de titularidad, como yo le comentaba hoy, puede ser que lo tenga un tercero. Supónganse que Ana tenga un bien que me pertenece a mí. Entonces, hoy es el momento de transmitir ese bien a mi nombre, porque soy el real propietario de ese bien. Puede ser una persona humana, como puede ser que ese bien esté a nombre de una sociedad. Y ya vamos a ver si ese bien está a nombre de una sociedad, cómo el sujeto puede exteriorizar o, en su caso, la sociedad puede exteriorizar, según corresponda. Fíjense que los conceptos incluidos son bienes existentes acá en Argentina y bienes que están en el exterior. Por ejemplo, que yo tenga un depósito bancario en el exterior. Tengo un depósito en el exterior, puedo exteriorizarlo sin ningún inconveniente. Si ese depósito está a nombre de una tercera persona, hago la transmisión de la cuenta a mi nombre y blanqueo. Pero puede ser que ese depósito esté a nombre de 2 o 3 personas y uno de ellos sea el verdadero titular de los fondos. Entonces, en ese caso no se requiere el traspaso de titularidad. ¿Por qué? Porque puede ser que a los efectos, digamos, de seguridad, he puesto un depósito en el exterior a mi nombre juntamente con otra persona. Entonces, está a mi nombre, lo que tengo que hacer es exteriorizar directamente el importe de ese depósito, ya vamos a ver cómo, ante AFIP. Pero ese depósito queda en el exterior, queda a mi titularidad juntamente con una cotitularidad de esa otra persona que está conmigo en la cuenta. Fíjense que
a diferencia de otros blanqueos, este también tiene esa particularidad de que yo acá digo, dejo el depósito en el exterior. ¿Qué significa? Que no estoy repatriando bienes. ¿Está? En los anteriores blanqueos, nosotros, ¿qué hacíamos? Hacíamos repatriación de bienes. En este caso no es necesario repatriar los bienes, es decir, traerlos acá a la Argentina. Fíjense que ustedes están mirando que se puede blanquear cualquier tipo de bien, ¿sí? Desde participaciones societarias, acciones, inmuebles, monedas y demás bienes, dice. O sea, todo aquello que regula el concepto de bien es en este momento susceptible de ser regularizado. Hay algo muy importante y acá nos vamos a tener que acostumbrar a ver fechas dentro de lo que es el blanqueo. Una fecha es la fecha de tenencia. Fecha de tenencia en cuanto a los bienes. Tiene que ser preexistente una fecha. ¿Qué fecha tenemos de preexistencia de bienes? Fíjense, si se trata de personas jurídicas, ahí le está marcando el último ejercicio cerrado el 31 de enero de 2016. Por ejemplo, yo tenía bienes y mi último ejercicio cerrado fue el 31 de octubre del 2015. Ese es el último ejercicio cerrado en sociedad para que yo tenga bienes a la fecha de preexistencia. En cambio, fíjense que en personas humanas la fecha de preexistencia cambia y ahí nos lleva al 22 de julio del corriente año. Significa que si yo tengo bienes que son preexistentes al 22 de julio, ¿sí?, puedo exteriorizarlo. Por ejemplo, me compré un inmueble este año, en el 2016, en marzo del 2016. ¿Es susceptible de ser exteriorizado? En principio sí, por la fecha sí. ¿Se entiende? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esa fecha de preexistencia nos va a marcar muchas cuestiones dentro de este régimen. Fíjense, si yo tengo una tenencia en moneda, tengo dinero nacional o extranjero, puedo tener pesos, puedo tener dólares, tengo un deber de inmovilizarlo por 6 meses, me dice la ley. Es decir, lo tengo que depositar y mantener por 6 meses inmovilizado. Es decir, no lo puedo sacar, no lo puedo liberar, ¿sí?, a esos fondos. Tengo que dejarlo en el banco por 6 meses, salvo que adquiere un inmueble. Fíjense que ahí está posibilitando la ley a que yo compre inmuebles, entonces en ese caso saco los fondos que yo tenía. Vamos a hacer el gráfico. Tenía dinero bajo el colchón, vengo, lo deposito en el banco, ¿sí? Tenía $100.000, con esos $100.000, hoy, ¿qué hago? Lo tengo que depositar. Pero esto es inmediato, se libera si yo adquiero el inmueble. ¿Qué es lo que va a pasar? Le tengo que dar la orden al banco, obviamente. El banco tiene que saber que yo voy a comprar el inmueble y va a ir todo por transferencia bancaria. No es que yo voy a ir a obtener el dinero del banco, sino que directamente lo que se hace es una transferencia desde la cuenta bancaria especial que les hablaba anteriormente a la cuenta de quien sea el vendedor de ese inmueble. Y automáticamente el banco informa a AFIP, ¿sí?, de esta transacción. O sea que el régimen acá está muy vinculado entre los sujetos. Fíjense. También hay otro régimen de información acá que es cuando yo tengo un bien que estoy exteriorizando, como vamos al ejemplo anterior que daba, el tema del inmueble a nombre de Ana. Ana es un tercero. Yo tengo el bien y es mío. Hoy lo traigo a mi nombre. ¿Qué va a pasar? Yo soy la persona que estoy exteriorizando el bien con una declaración jurada ante el fisco. Ana va a tener la obligación de ingresar al sistema de AFIP con su clave fiscal y ratificar que ese bien estaba a nombre de ella y pasa a mi nombre. O sea, esto se hace y está todo vinculado. Lo mismo va a pasar acá. Estos fondos se van a poder sacar del banco, pero ¿cómo? Vía transferencia bancaria y el banco va a informar a AFIP. ¿Qué otra excepción tiene? Que ustedes compren bienes registrables, por ejemplo, automotores. Entonces, en esos casos también pueden obtener y extraer el dinero del banco. O para adquirir bonos, que ya va a hablar Ana sobre el tema de bonos, y del pago del impuesto especial, que es el impuesto especial que trae este blanqueo. Si yo tengo depósito en moneda nacional extranjera o títulos valores que están depositados en el país, tengo que tenerlo acreditado a la fecha de preexistencia. Si es depósito, acreditado a fecha de preexistencia. Entonces, como yo lo acredito a fecha de preexistencia, tengo el depósito, ahí fíjense que no está la inmovilización vista. La inmovilización se da cuando yo tengo fondos, tengo dinero y vengo y lo deposito en el banco.
En el caso que yo ya tengo el depósito, antes del 22 de julio, ya es el depósito del bien que yo estoy exteriorizando. Si yo lo tengo en el exterior, ese depósito, declaro el depósito en el lugar que esté ese depósito, ¿sí? En el país que esté, en la institución que esté. ¿Qué es lo que hago? Le pido a la institución, por ejemplo, bancaria del exterior, que me extienda un resumen en PDF. O que me extienda un resumen y yo lo transformo a PDF y lo envío al fisco. ¿Qué significa esto? Que ese depósito, la AFIP va a saber dónde está ese depósito, en qué entidad bancaria, por qué monto, en qué moneda, quién es el titular, ¿sí?, de ese depósito. Con respecto a algunos países que no han adherido, o sea, que están como no cooperantes de acuerdo al GAFI, ¿sí?, son pocos, por ejemplo, Irán, Irak. Entonces, si yo tengo un depósito en Irak, por ejemplo, no puedo venir y exteriorizar ese depósito. ¿Por qué? Porque está limitado. Serían ciertas limitaciones. Pero como ustedes ven ahí en pantalla, los países a los cuales se limita son mínimos, son poquitos. Esta es una información que está dada al 22 de julio del corriente año. Los inmuebles. Fíjense algo que a ustedes les interesa mucho. Criterio de evaluación a la fecha de preexistencia. Los inmuebles se deben evaluar a valor de plaza. Entonces, ahí está un requisito que trae la ley, que es que tengan una tasación esos inmuebles, que sean tasados. ¿Quiénes van a ser los encargados de tasar? Pues bien, corredor público matriculado o entidad bancaria oficial. Por lo tanto, si el inmueble está acá en Argentina, tan solo corredores públicos matriculados o entidad bancaria oficial están en condiciones de tasar esos inmuebles. Al igual que el régimen informativo que veíamos hoy, si yo soy el sujeto que estoy exteriorizando el bien inmueble, vamos a poner el caso, nuevamente yo exteriorizo un bien inmueble, ustedes, tasadores, lo que tienen que hacer es confirmar vía web como con su clave fiscal ante la AFIP y ratificar la tasación que se le ha dado a ese inmueble. Si el inmueble está en el exterior, ahí la AFIP está exigiendo dos tasaciones. Dos tasaciones y se toma de las dos tasaciones la mayor de ellas. Cuando de esas dos tasaciones se hacen por corredor público, entidad bancaria del país respectivo y se agrega a quienes, a las entidades aseguradoras. Fíjense ahí en pantalla que aparece un tercer sujeto, entidades aseguradoras. Se adjunta la tasación en PDF. Acá no hay una ratificación por parte de un corredor o de una entidad bancaria. ¿Por qué? Porque el bien está en el exterior. Entonces se exigen dos tasaciones y se adjunta tasación en PDF. Obviamente todo esto está sujeto a prueba y todas estas cuestiones tienen que ver, por ahí dicen, pero es un PDF lo que se está juntando. Sí, un PDF con los datos que me lo dio la entidad bancaria, con el resumen exacto que me da la entidad bancaria. Si yo el día de mañana quiero a esto tomarlo como instrumento de prueba, tendré que tener todos los recaudos necesarios como cualquier instrumento que viene del exterior a ser presentado acá en la Argentina. Con respecto al impuesto especial que tienen los inmuebles, fíjense que es un 5%. Un 5% del valor actual del inmueble, porque estamos hablando de valor de plaza a la fecha de preexistencia del bien, que eso es importante, porque a ese valor entra el bien al patrimonio del sujeto. Y a ese valor queda ese bien. Si ustedes están, por ejemplo, parados allá en febrero del 2017 y tienen que hacer la tasación, fíjense que siempre el valor de plaza es a la fecha de preexistencia. Y la fecha de preexistencia fue la que dijimos anteriormente. Tomamos el caso de personas humanas, 22 de julio del corriente año. Participación en sociedades. ¿Qué sucede? Si yo tengo una participación en sociedades, se puede declarar totalmente la participación. O si tengo inmuebles dentro de esa participación y yo soy el verdadero titular, entonces traigo a mi nombre ese inmueble. Hago el traspaso de titularidad. Fíjense que para las sociedades nacionales siempre se toma el último balance cerrado al 1 de enero de 2016. En la sociedad del exterior se exige un balance al 22 de julio del 2016. Puedo ser que yo declare a mi nombre un inmueble u otro bien de la sociedad. Y la participación societaria siempre va por el activo. Eso es algo importante porque yo siempre
no tomo un patrimonio neto acá cuando yo hago la evaluación de la participación societaria, siempre en base a activos. O sea, nosotros tenemos dos tipos de sociedades. Las sociedades cartón, que son aquellas que se han conformado al efecto de incorporar, por ejemplo, un inmueble a nombre de esa sociedad cuando realmente pertenece a Juan, ¿sí?, por así decirlo, y las otras sociedades que son esas sociedades operativas. La ley no hace distingo en que si es una sociedad operativa o es una sociedad de cartón. Acá lo que la ley dice es justamente que cualquiera sea la sociedad, hay que evaluar todo a valor de activos, no a valor de activo menos pasivo. Entonces, hablamos de activos, podemos traer el bien a mi nombre, si yo realmente soy socio de esa sociedad y soy el verdadero dueño, y dejo el resto de participación a nombre de la sociedad. O declaro todo como participación. Esas son las opciones que me está dando esta ley en el caso de tener participaciones en una sociedad y tener bienes dentro de esa sociedad. Pensemos que si tenemos, por ejemplo, automotores. Los automotores yo los voy a evaluar también a valor de qué? Valor de acuerdo a bienes personales, si son anteriores o hasta, mejor dicho, comprados hasta el 31 de diciembre de 2015, y de esa fecha hasta julio del 2016 lo voy a evaluar de acuerdo a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. En cuanto a esto, la página de AFIP ya los tiene los datos. Si ustedes entran a los micrositios de AFIP, van a encontrarse con todos estos datos dentro de la página, tanto la evaluación del 2015 para atrás como la evaluación del automóvil del año 2016. Otra cuestión que les quería aclarar. En la página de AFIP sobre el tema de sinceramiento fiscal hay muchísima información. Entren en la página de sinceramiento, hay un simulador en sinceramiento fiscal que si ustedes incorporan, por ejemplo, un inmueble, automáticamente le está declarando cuánto es el impuesto y después le da la posibilidad si lo pagan con bonos. O sea, hay herramientas dentro de la página que son muy importantes, más allá de toda la normativa. También hay algo muy importante en la página que se está actualizando día a día, que es el ABC de consultas. En ese ABC de consultas hay muchas consultas que son algunas consultas de entidades bancarias y hay otras consultas que son del régimen general, tanto de la declaración patrimonial como la parte de moratoria. Fíjense ustedes que es muy importante todo este cúmulo de información que tiene AFIP en la página, porque muchas dudas que por ahí pueden tener ingresando a la página la pueden salvar. Estructura de la declaración. Una vez que ustedes declaran los bienes, ven la evaluación que tienen los bienes. Ahí lo que hacen es, se identifican esos bienes, se evalúan y se adjuntan los antecedentes que decíamos hoy el PDF. ¿Qué pasa? Esa es la etapa primera que ven en pantalla, que es la registración. Hasta ahí ustedes pueden jugar en el sistema, ¿sí? Pueden entrar, poner bienes, evaluarlo. El sistema le va a preguntar 2 veces si van a cerrar esa declaración. Una vez que cierran la declaración, no pueden volver para atrás. O sea, acá en este sinceramiento lo que no hay es declaraciones juradas rectificativas. O sea, ustedes no pueden rectificar el menos ni tampoco pueden rectificar el más. Una vez que están acá en la etapa de registración, lo único que queda es hacer la liquidación y la presentación y pago, como ven en pantalla. Se dice cuánto voy a pagar, cómo lo voy a pagar, si la opción de pago es a través de bonos, y voy a cerrar la declaración jurada especial. Cuando yo hago esa declaración jurada especial y la cierro, yo lo que puedo hacer a partir de ahí, supónganse que ustedes digan, yo tenía un bien para exteriorizar, pero este bien me olvidé de incorporarlo. Y todavía estoy allá transitando 2017 y no estoy en marzo, ¿sí? No estoy a fines de marzo. Pero lo voy a incorporar, supónganse un inmueble, omití declararlo. Pero yo ya declaré la del depósito que tenía en el banco, entonces ¿qué hago? ¿Puedo hacerlo? La respuesta es sí, con una declaración jurada que es complementaria, que es esta declaración jurada especial. Siempre quien esté exteriorizando, hay una sola presentación de declaración jurada. ¿Qué significa? Una sola que queda como viva, como vigente. ¿Por qué? Porque lo que se hace con la presentación es, yo tengo el depósito, declaro el depósito, ¿sí? Presento. Después vengo y declaro ese inmueble que me olvidé. Solamente el inmueble, no hago de inmueble más depósito. Hago directamente inmueble.
sumo, o sea, declaro el inmueble. ¿Qué hace el sistema? Liquida nuevamente el impuesto especial, ¿sí? O sea, voy a tener un mayor impuesto especial, sin lugar a duda, porque ya incorporé ese inmueble. Pero acuérdense que es muy importante incorporar todos los bienes que no están exteriorizados a este blanqueo. Ya vamos a ver después qué posibilidades tiene el contribuyente para que no se caiga, digamos, los bienes que se están exteriorizando. ¿Cuál es el mínimo, ¿sí? De acuerdo a un principio que tenemos, que es el de significatividad, que hay una pequeña desviación que se puede tener, pero no mucha. Acá teníamos entonces, como le explicaba Griselda, las 3 etapas: registración, liquidación y presentación y pago. En la primera, como ella le estuvo describiendo, yo voy a incorporar los bienes que voy a exteriorizar. En la segunda, el sistema me va a liquidar el impuesto, de acuerdo a las tasas que ya les voy a comentar. Y ahí también, fíjense, dice que yo le tengo que poner al sistema en qué forma lo voy a pagar, en la etapa número 2. Luego, efectúo el pago del impuesto o no, ya vamos a ver en qué casos puedo no pagar, y recién ahí, una vez que el sistema lee el pago del impuesto o las opciones para no pagar, recién ahí me va a dejar transmitir la declaración jurada. Entonces, primero pagamos y luego se transmite. Y el pago no hay en cuotas, o sea, no se hace en cuotas. Este pago es, en caso de hacerlo efectivo, al contado. Acá tenemos las diferentes alícuotas. Esto es lo que se carga en la etapa 1, entonces yo al finalizar la etapa 1 veo la sumatoria de lo que he exteriorizado. Si el total de bienes exteriorizados, incluido inmuebles, es inferior a 305.000, no pago impuesto, 0%. Esto ustedes habrán visto seguramente, hay varios comentarios, que supongamos una persona que ha comprado $20.000 más o menos al cambio del 22 de julio, que es la fecha donde debe tener esos dólares para exteriorizar, le da un impuesto total, un monto total inferior a 305.000. Entonces lo declara, quedaría cubierto todo el tema que si no lo ha comprado, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tenía permitido, entonces se libera de las sanciones cambiarias y lo puede después invertir en lo que le parezca más conveniente. Lo declara, se sinceriza, pero no paga nada. No hablemos de inmueble, que es el caso de ustedes, porque ese valor realmente no existe. O sea, en el caso de dinero lo tiene que dejar depositado. En el caso de dinero sí, exactamente, tiene que ir, exacto, y depositarlo, abrir una cuenta bancaria y depositarlo. Perfecto. Por 6 meses está inmovilizada y por 6 meses está inmovilizada. Salvo que con ese dinero quiere invertirlo para comprar un inmueble, para pagar el impuesto, puede sacar de esa cuenta, o para comprar bienes muebles registrables. Son los únicos que se permite sacar, transferir de esa cuenta, nada más que para esos fines: pagar el impuesto, comprar bienes inmuebles, adquirir, o bienes muebles registrables. Entonces decíamos, si el total de los bienes, incluido inmuebles, es inferior a 305.000, lo declara, pero 0 impuesto. Si el total de los bienes, incluidos inmuebles, es hasta 800.000, tengo una alícuota única del 5%. Todo paga el 5%. Si el total de los bienes es mayor a 800.000, hago una separación. El inmueble, fíjense, siempre va a pagar el 5%. Eso está hecho debido a que el valor de mercado, como le llaman ustedes, es un valor actualizado, entonces se dejó una tasa del 5%. Y el resto de los bienes, todo lo otro que yo exteriorice, tiene la tasa del 10% si hago el blanqueo hasta el 31 de diciembre del 2016. Si decido efectuar el blanqueo en el primer trimestre del año que viene, la alícuota se me eleva al 15%. Del resto de los bienes, eso me explico bien, inmuebles siempre va a ser hasta el 31 de marzo el 5%. El resto de los bienes paga el 10 o el 15, depende de la fecha cuando yo decido blanquear. ¿Qué opciones tengo acá para el resto de los bienes? De pagar el 10% hasta que finalice el blanqueo, o sea, hasta marzo, si entrego como medio de pago, bonar o global.
2017. Son títulos de deuda en dólares, títulos de deuda públicos que vencen el año que viene. Me los toman a valor nominal. Acá hay bienes que están ocultos para el fisco. Esos bienes ocultos para el fisco, yo te hago otra pregunta. A tu afirmación, digamos, te hago una pregunta. ¿Cuánto esas personas que tienen los bienes ocultos han dejado de tributar al fisco? ¿Sí? Por eso, saquen la cuenta, ¿cuántos han dejado de tributar al fisco? ¿Desde cuándo adquirieron el inmueble? Todos los años que han pasado. Si se ha omitido pagar, si ha omitido abonar bienes personales por ese inmueble, si ha omitido, si ese inmueble estaba arrendado, ¿sí? Claro, si ha omitido abonar ganancias por la renta de ese inmueble, se ha omitido declarar o mínima presunta, depende qué impuesto lo va a atacar ese inmueble. O sea, pensemos para atrás, o sea, cuánto para atrás esta persona se ahorró, en definitiva. O sea, ahora es el momento de exteriorizarlo. ¿Por qué? Porque es el momento que obviamente lo exterioriza y de acá para adelante paga el impuesto especial, o no, vamos a ver las alternativas que hay, y luego para adelante está ese inmueble declarado para abonar impuestos de ahora en adelante, lo que correspondan, ¿sí? Pero hay una condonación, hay un perdón fiscal para atrás. Eso es lo importante en esto, que es lo que hay que ver. Blanqueos son bienes ocultos. Si yo ya lo exterioricé en alguna declaración jurada, pero a menor valor que el que correspondía, entonces puedo presentarle una rectificativa, ingreso la diferencia de impuesto que me dé en moratoria. Acá es un bien que yo nunca lo he declarado. Por ejemplo, en el caso de ustedes, vamos a suponer que una persona viene declarando el terreno, ha hecho la mejora, la construcción y no la ha declarado. La mejora sí lo entendemos para el blanqueo como un inmueble. Entonces yo pido una tasación a un corredor matriculado o a un banco oficial de la mejora nada más, porque yo el terreno ya lo venía declarando. Entonces yo después en bienes personales, vamos a suponer que es una casa habitación, que no está afectado en ninguna actividad, entonces yo voy a tener dos valores. Por un lado, el terreno al valor de las normas de impuestos sobre bienes personales y la mejora lo voy a tener separado al valor de mercado. Porque acá se ha asimilado el tema de la mejora como un inmueble, porque hay mucha gente que quedó con el terreno nomás y después no declaró la mejora. Por ahí hay cuestiones que le quieren decir a la ley que la ley no dice, porque el tema ¿es verdad que el verdadero propietario son los 4 condominios? Si la respuesta es sí, estamos en la respuesta correcta. Ahora, si la respuesta es no, que en realidad sea de un sujeto y quiere traer eso a nombre de 4 condominios para el efecto de evitar el impuesto, bueno, después AFIP va a evaluar todo esto. O sea, hay que tener siempre, yo digo, cuando uno exterioriza, las pruebas suficientes para la exteriorización, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, al principio nos decían, ay, pero yo tengo un crédito. Yo en lugar de hacer el depósito, que tengo que depositar la moneda por 6 meses, mantenerla inmovilizada, yo tengo el dinero bajo el colchón. En lugar de tener el dinero, yo digo que tengo un crédito, ¿sí? Con una tercera persona. Cuidado, que en el aplicativo va el nombre de la tercera persona, la CUIT y todos los datos de esa tercera persona. Si tiene capacidad prestable, ¿qué documentación hay detrás de todo esto? O sea, es imposible. Esto está regulado en este aspecto. Entonces, lo que le decimos es que el sinceramiento sea un sinceramiento real, digamos, ¿no? De los bienes, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero explicar, ¿sí? A ver, si uno declara una propiedad o, mucho dinero, digamos, y no, o sea, imposible con su capacidad operativa y todo lo demás, por ahí acuérdense que yo le dije al principio, está la información a la UIF. La UIF tiene, no AFIP, pero la UIF tiene la posibilidad, sí, obviamente, de ver de dónde salió ese dinero, porque si ese dinero viene del lavado de activos o del terrorismo, ¿sí? O de estafas contra el Estado, en ese caso sí va a tener problemas ese sujeto. En otro caso, cuando es dinero proveniente de la evasión fiscal,
en ese caso son ventas, por ejemplo, omitida, todo lo demás, está cubierto. Esa plata lo compró con ingresos no declarados. Eso es lo que está justamente, ¿me entienden? El beneficio que tiene. Por supuesto, sí. De una actividad lícita, no de una actividad ilícita. Claro, ese es el tema de lo ilícito, porque, claro, la AFIP, diríamos, ante un caso así, de lícita, vamos a decir, hace ese cerrojo, por decirlo, pero la UIF no. La UIF sigue teniendo las mismas facultades ante una operación sospechosa, ¿no es cierto?, por el monto, por la persona, de cargarlo para que se investigue. Bueno, entonces acá decíamos, la presentación de la declaración jurada especial hasta el 31 de marzo, pago mediante transferencia electrónica de fondos, que sería en efectivo, títulos Bonar 17 o Global 17, ¿se acuerdan que era sobre todo para seguir pagando la tasa del 10? O también, como una novedad este blanqueo, si alguien exterioriza una cuenta bancaria en el extranjero, puede ordenar desde esa cuenta el pago del impuesto a través de una transferencia bancaria internacional, cumpliendo una serie de requisitos que están en las normas. ¿No ningún tipo de financiación para pagar? Financiación no. Hay otras formas que vamos a ver ahora, otros medios para no pagar, pero financiación no. Así en cuotas, como tipo moratoria, no. No, por ahora no. Entonces decíamos, ¿en qué caso, que acá quería llegar, no abonarán el impuesto? Si yo declaré bienes, si yo declaré tenencia de moneda, que es la moneda que yo tengo en el colchón en el país o en una caja de seguridad en el país, voy, la deposito, abro una cuenta especial para el blanqueo y la deposito. Y si yo declaro cuentas bancarias que no lo había exteriorizado, en el país o en el exterior también, y esos fondos, todo eso son fondos. O también una resolución que modificó después de que salieron todas estas normas, dice, si yo vendo un inmueble que exteriorizo, vamos a poner yo declaré un inmueble, y una vez que yo lo declaro, lo tengo de libre disponibilidad y lo vendo. Esos fondos que yo obtuve, y hasta ese monto, también puedo aplicarlo a comprar estos bonos que yo les voy a comentar. Entonces, fíjense, dice arriba, no abonará el impuesto los fondos. ¿Cuáles son los fondos? La moneda que exterioricé, las cuentas bancarias que exterioricé o el producido de los bienes que exterioricé, o sea, la venta de bienes que yo exterioricé. Entonces, con ese dinero, ¿qué puedo hacer? Invertirlo en bonos. Tengo dos clases de bonos. El bono denominado en dólares a 3 años, que se llama Bonar 2019, que es un bono que yo durante la vigencia, o sea, durante los 3 años, no lo puedo negociar. Lo adquiero, no pago, o sea, la misma plata que yo, vamos a suponer, 1 millón de pesos, 1 millón de pesos blanqueo, yo compro 1 millón de pesos en este tipo de bonos, que son en dólares, me hacen toda la conversión, compro uno a uno así el mismo valor nominal y lo dejo al bono por 3 años. Recién los 3 años yo lo voy a poder negociar. ¿Qué interés me da? Nada, 0%, no me da ningún rédito. Hago el cambio de la moneda que exterioricé por el bono, nada más. ¿Cuál es el segundo bono? Este bono está más interesante, que es un bono denominado a 7 años, se lo conoce como bono mágico, ya les voy a decir por qué. Y este bono me permite inmovilizarlo por 4 años, o sea, los primeros 4 años yo no lo puedo transferir, no lo puedo negociar. Me da un cupón de interés del 1% anual, acuérdense que es en dólares, o sea que al cabo de 4 años yo voy a tener un 4% de renta, que la voy percibiendo durante la vigencia de los 4 años. El bono de arriba, yo no les dije, el de 3 años, se tiene que adquirir hasta el 30 de septiembre. O sea, si yo decido mis fondos, aplicarlos a comprar ese bono, tengo hasta fin de mes para adquirirlo, nada más. Por ahora es esa fecha. El bono de 7 años tengo hasta el 31 de diciembre. Tengo un poquito más para decidirme. ¿Por qué le llaman bono mágico? Porque blanquea 3 veces el impuesto, el bono que yo adquiero. Por ejemplo, yo tengo 900.000 pesos blanqueados. Compro nada más o invierto nada más que 300.000, o sea, 1/3 nada más de esa plata, y me quedan el resto, los 2/3 que yo tengo en la cuenta, para hacer los destinos que decíamos.
comprar un bien inmueble o comprar un bien mueble no registrable. O sea, está muy interesante esto. Yo solamente, diríamos, adquiero 1/3 del valor que estoy blanqueando. ¿Me entienden cómo es? Tengo 900.000 para blanquear, blanqueado. Adquiero 300.000 nada más en bonos de este tipo, el de 7 años, y el resto lo tengo en la cuenta para los fines que me permite la ley. O sea, que comprar un inmueble por 10 millones con plata que blanqueaste, claro, 3 vamos. millones, Claro, el bono ese, ajá. No empieza a pagar el 10%. Claro, exactamente. Porque con esto si yo compro más bono, vamos a suponer que yo blanqueo moneda y blanqueo inmuebles. Entonces yo tengo 900.000 de moneda. Si yo compro 300.000 en bono, 1/3, me blanquea nada más que la moneda. El inmueble, el impuesto del inmueble lo tengo que pagar. Ahora, si yo adquiero un poco más de bonos, tengo que hacer la cuenta, por supuesto, me permite eso que el excedente de los bonos me permite tirarlo contra el impuesto del inmueble. Entonces yo puedo adquirir un poco más de bono y termino con que no pago nada del impuesto, ni por la plata ni por el inmueble. ¿Me entiende? Si soy inmueble no se puede. No, salvo que yo lo exteriorice y luego, o sea, le haga la etapa 1, ¿se acuerdan? Y luego lo venda. Porque, claro, por eso yo le decía, los fondos que dice arriba, al principio cuando salió la ley, era nada más que con la plata que yo exteriorizaba, ya sea la tenencia, lo que tenía en efectivo y lo deposité, el colchón, la caja de seguridad, o también una cuenta que yo había exteriorizado en el país, o sea, plata. Después esto se flexibilizó ahora y me permite también, tal vez pensando para los que exterioricen otro tipo de bienes, no plata, realizar esos bienes que yo exteriorizo y hasta ese monto puedo aplicarlo a comprar los bonos. Agrego algo ahí, obviamente que si vos estás vendiendo ese inmueble, ahí vas a tener los impuestos correspondientes a la venta de ese inmueble, al efecto de hacerte los fondos, ¿no? Bueno, otro caso que no van a abonar el impuesto, cuando se destinen los fondos, ¿se acuerdan cuáles eran los fondos, no es cierto? Efectivo, depositado por 6 meses, cuentas bancarias exteriorizadas o realización de bienes. ¿Qué otra alternativa me da para no pagar el impuesto? Suscribir cuotas parte de fondos comunes de inversión. En este momento, esas cuotas parte son fondos comunes abiertos. El 11 de marzo está establecida la fecha para que ahí yo suscriba a un fondo común de inversión cerrado, con un fin específico. Y acá también ustedes tienen injerencia en este tipo de fondo. ¿Por qué? Porque va a ser para desarrollos inmobiliarios, para pymes, para el tema de la energía, para el tema de desarrollo de economías regionales. Entonces, van a tener que tener un fin específico, cerrado a partir del 11 de marzo. ¿Cuánto tiempo yo tengo que mantener la inversión en ese fondo? 5 años. Puedo cambiarme de fondo, pero siempre son fondos de la ley 27260, o sea, siempre fondos de blanqueo, ¿me entienden? 5 años tengo que mantener con ese contexto. ¿Cuál es la inversión mínima para entrar a estos fondos? Por suscriptor, $250.000. Esa va a ser la inversión mínima. Y máxima 10 millones. Y el fondo mínimo tiene que estar formado por 10 o más suscriptores y 10 millones como mínimo de capital. A ver, yo creo que en esos casos lo que se confunde mucho también en la práctica es que digan, desde el punto de vista, tengo una sociedad conyugal, a esa sociedad conyugal ponemos 50 y 50, ¿sí? Como veníamos históricamente escuchando nosotros de AFIP. No, no es 50 y 50, eso es el efecto civilista. A los efectos fiscales es diferente. Yo digo, ¿quién es el que originó el ingreso? Si yo tengo prueba para demostrar justamente que este ingreso es mío y por eso tengo este auto, por esto tengo esta propiedad, es mío del que trabaja, sea él o ella en una sociedad conyugal, bueno, o ahora ellos o ellas también, porque estamos con el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, realmente es quién puede probar realmente esos fondos. Entonces, esa es la cuestión que se ha venido desvirtuando durante muchos años. Ahora, con la nueva ley que tenemos acá en el Código Civil, tenemos la posibilidad de tener la separación de bienes desde el inicio del matrimonio, ¿no? Entonces, hay otras cuestiones que están avanzando porque la ley avanza, porque la sociedad ha cambiado, entonces las leyes se van ayornando a lo que pide la sociedad. Desde el punto de vista civil,
Desde el punto de vista impositivo, la autonomía del derecho tributario siempre existe. Entonces, nosotros decimos, más allá de lo que dicen las escrituras, a ver, ¿podés acreditar o no la compra de este bien? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros, ¿sí? Más allá que después hayan puesto el bien a nombre de Juan, de Pedro, de María, ¿está? No interesa el nombre de quién esté puesto el bien, sino quién es el verdadero titular de esos fondos con los cuales se adquirió ese bien. Es más, este blanqueo inclusive puede llegar a existir personas que tenían un bien, un inmueble, por ejemplo, y lo vendieron, pero con eso adquirieron otra propiedad o se lo gastaron. Inclusive quieren manifestar esa exteriorización de ese inmueble que hoy ya no lo tienen y lo pueden hacer, ¿sí? Porque la preexistencia de los bienes es 22 de julio para personas humanas para atrás, o sea que eso también tenemos que tenerlo presente. Claro, por ejemplo, en el caso suyo, vamos a suponer, lo tiene la mujer que no tiene ningún ingreso. Bueno, este es el momento justo para traspasarlo, blanquearlo, el esposo que es el verdadero titular con su actividad. Yo hasta diría que está bien porque él tiene actividad. ¿Qué pasa si no lo hace? Vamos a suponer que el día de mañana sufre una verificación, una inspección esa persona, van a ver el auto a nombre de la mujer y ahí sí se lo van a hacer declarar a él como corresponde con todos los impuestos que desde el año que lo tiene hasta ahora. Por eso es como una ventaja esto, una oportunidad. Bueno, si a la fecha de preexistencia de la persona humana, estamos hablando acá, ¿no es cierto?, al 22 de julio, si ya está dictada la declaratoria de herederos, ahí le corresponde a cada uno porque vieron que forma como un condominio. Si todavía no está la declaratoria de heredero, está iniciada, declaran como sucesión indivisa. Está previsto como sujeto, ¿sí? Lo blanquea la sucesión indivisa de la persona fallecida, ¿sí? Pero en lugar de dividir, ¿no es cierto?, como un condominio cuando hay sucesión indivisa, lo declara uno solo, que es la sucesión indivisa. En el caso, al final que decían que en realidad la actividad es del padre, pero la declaran los hijos, ahí tendrían que blanquear los hijos y luego de última que le regalen el dinero al padre, no sé, que hagan una donación. Pero ahí en realidad, por eso esto está hecho con situaciones reales, ¿no es cierto? No querer blanquear el tema del padre, una cosa que no tiene actividad, que declaren los hijos y luego verán qué hacen con el dinero si quieren como fin destinatario el padre. Bueno, entonces acá vemos rápidamente, fíjense la distinta fecha. Arriba tenemos 2015, que son la fecha de preexistencia de persona jurídica, último ejercicio cerrado al 1 de enero del 2016. 22 de julio, ¿alcanzan a ver bien? Es la fecha de preexistencia de las personas humanas y coincide con la fecha que se promulgó la ley. El sinceramiento empieza el 1 de agosto y termina acá, plazo final 31 de marzo. Entonces tenemos el primer rubro, efectivo indisponible, solo para Argentina. O sea, recordemos, plata en el colchón, plata en caja de seguridad. Quiero exteriorizarla, la única manera es ir y depositarla en una cuenta especial que se abre en los bancos, que ella mencionaba, en los bancos, que algunos ya la tienen disponible, y la inmovilizo por 6 meses. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo tengo para depositarlo? Ya nos está quedando menos de 2 meses, hasta el 31 del 10. Al lado dice, indisponible por 6 meses, excepto pago del impuesto especial, o sea, de ahí mismo yo saco para pagar el impuesto, la tasa que estábamos viendo, o adquisición de inmuebles o bienes muebles registrables. Son los únicos fines que yo le puedo dar a esa plata. El segundo renglón dice, efectivo disponible depositado por 3 meses para las personas jurídicas. O sea, si una persona jurídica demuestra que ha tenido antes de la fecha de preexistencia depositado por 3 meses corridos como mínimo un dinero, luego ese dinero lo invirtió en comprar bienes inmuebles o muebles no fungibles, lo incorporó como capital de empresas o lo dio en préstamos a terceros, entonces de esa manera puede blanquear la moneda, esa plata que en un momento la tuvo depositado por 3 meses. ¿Me entiende? Es un caso un poco especial este. Después tenemos el depósito, que son para personas jurídicas, tener el depósito no exteriorizado, o sea, lo que va a blanquear, tiene que tener el saldo de la cuenta al último ejercicio cerrado con anterioridad al 1 de enero, y las personas humanas tener esa plata que va a exteriorizar, ese saldo.
Esa es otra, por ejemplo. La cuenta bancaria, a lo mejor una persona humana hace muchos años que la abrió y viene haciendo movimientos, débitos y créditos. La AFIP no va a ver esos movimientos, va a ver el saldo de la cuenta al 22 de julio, que es lo que va a exteriorizar, ¿me entienden? A lo mejor tuvo todo un movimiento operativo que no lo va a analizar. Se va a fijar en el resumen bancario del día 22 de julio, nada más. Y eso es lo que exterioriza. Bienes en general, que puede ser rodados, maquinarias, créditos y participación en sociedades, también tenerlo, que existan al último ejercicio cerrado el 31 de diciembre o al 22 de julio. Y luego fíjense que dice disponible. Vamos a suponer un rodado. Yo lo tengo el 22 de julio, que no lo venía declarando, el caso de ella, y lo exteriorizo. Después a lo mejor lo vendí en agosto, no hay problema. Mientras yo lo haya tenido el 22 de julio, lo blanqueo. Después de esa fecha, los bienes están disponibles, fíjense. Lo importante para blanquear es que esté a la fecha de preexistencia. Inmuebles lo mismo. Personas jurídicas, último ejercicio el 31 de diciembre, personas humanas el 22 de julio. También lo mismo. Yo voy a blanquear un inmueble que tal vez lo venda en septiembre, en octubre, en noviembre, no importa. Con que lo tenga el 22 de julio, lo que voy a blanquear ya es suficiente. ¿Me entienden eso, no es cierto? ¿Bien? Después dice disponible, ¿ven? O sea, después no le interesa la FIP que hizo con ese inmueble. Entrega, abajo está el tema de los bonos, entrega o compra de bono, que decíamos ahí chiquitito, dice Global o Bonar 2017 como medio de pago, no para no pagar, es como medio de pago. Acuérdense que va al 10% hasta el que termina el blanqueo. Y después dice los otros bonos que son para no pagar, si yo invierto los fondos en el bono a 3 años, que no lo puedo negociar durante toda su vigencia, y tengo hasta el 30 del 9 ahora, hasta fin de mes para adquirirlo. Y así, o el otro bono, Bonar 2023 se llama, a 7 años, durante los primeros 4 años no lo voy a negociar, pero me da una renta del 1% anual, son en dólares. Ese bono tengo para suscribirlo y no pagar el impuesto hasta el 31 de diciembre. O bien la inversión en cuotas parte de fondos comunes de inversión deben permanecer invertidos por lo menos 5 años y tengo hasta marzo para poder suscribirme. Pero bueno, con todas las limitaciones que estuvimos hablando, ¿no? Bueno, con respecto a los beneficios, para ir terminando, cerrando un poco el tema de blanqueo, fíjense que la liberación que tienen es importante, porque todo para atrás, lo que fue ganancia, si le correspondía tributar, no tributa, como decía el contador recién en el ejemplo, salidas no documentadas, transferencia de inmuebles, créditos y débitos bancarios, inclusive las cuentas que se abren ahora en esas cuentas especiales no va a llevar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, IVA, impuestos internos, ganancia mínima presunta, bienes personales. Y fíjense que alcanza a quienes exteriorizan la totalidad de sus bienes. Esto decía la normativa al inicio. ¿Qué sucede? Después hubo una flexibilización, ¿por qué? Porque se decía, bueno, si yo no exteriorizo todos los bienes, pero omití una cuenta, ¿cuánto tengo de omisión en esa cuenta? Supónganse que yo exterioricé 20 millones de pesos. Al 1%, ¿cuánto me da? A ver, ¿cuánto? 200.000. 200.000 pesos. 200.000 pesos o 305.000 pesos, que es otro importe que me da la ley. De los dos importes, tome el mayor, señor, me dijeron. Perfecto, tomo el mayor, 305.000. ¿Cuánto es lo que este señor emitió? Por ejemplo, 250.000 pesos. Esa cuenta que yo tenía, que no declaré, 250.000. Como los 150.000 pesos, que es lo que yo emití declarar, es más chiquito, menor cuantía que los 305.000, entonces ahí no se me cae el blanqueo. ¿Se entiende? O sea, hay un principio que es el principio de bagatela, principio de significatividad, que han tenido en cuenta que si yo dejo de declarar algo, bueno, entonces me van a tomar esto en consideración. El 1% de lo que yo estoy exteriorizando, del valor que yo exteriorizo, hoy decían 1.800.000, saquen el 1%, y los 305.000 pesos. De los dos importa el mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quedó algún bien oculto, ese bien oculto después va a tributar para atrás todos los periodos no prescriptos, IVA, ganancia, lo que correspondiere de impuestos, ¿sí? No es que lo vamos a liberar. El tema es que el blanqueo que se hizo por el resto de los bienes va a quedar en firme.
Beneficio de la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Cuando ustedes les encuentran un bien que no está declarado, ¿qué hacemos nosotros, AFIP? Incremento patrimonial no justificado. Justamente hoy, antes de venir acá, teníamos casos en la inspección de incremento patrimonial no justificado, ¿sí? Entonces, esas cuestiones se van a liberar, que es mucho más gravoso, porque no solamente tienen que pagar IVA, ganancia, bien personal o mínima presunta, sino también un porcentaje adicional sobre IVA y sobre ganancia, ¿sí? De acción civil y por delitos de ley penal tributaria y aduanera, penal cambiaria, administrativa y profesional. O sea, toda la responsabilidad acá también queda condonada, que eso no es menor. ¿Por qué? El otro día nos decían, pero si yo tenía un bien oculto y ahora lo exteriorizo y se entera mi ex cónyuge y yo tengo un juicio de divorcio, bueno, las cuestiones acá sucesorias, las cuestiones civilistas, obviamente, esas cuestiones así, esta ley de blanqueo no tiene un perdón fiscal, sí, esta ley tiene un perdón fiscal, ¿se entiende? Fíjense que también yendo a incremento patrimonial no justificado, ¿qué podría ser? Que ustedes tengan un bien, ¿sí? Y ese bien lo tienen por donación. No es que ustedes tenían ventas omitidas y con eso compraron el bien, sino que hay un bien que está donado y no está exteriorizado. Bueno, ahí pueden entrar por el régimen general, pagar los años que ustedes están debiendo por ese bien, los años no prescriptos, y pagar los impuestos como si este régimen no estuviese. Eso también lo pueden hacer. No es necesario que por ese bien que tenga un fondo que está, que podemos demostrar, como puede ser el típico caso de una donación. A mí me donaron un bien, pero nunca lo declaré a la AFIP. ¿Lo puedo declarar? Sí, lo puedo declarar. Con este régimen o por fuera de este régimen. Como vendrían de ser, como si este régimen no estuviese. No sé si me explico. ¿Qué harían ustedes? Presentarían todas las declaraciones juradas para atrás por los años no prescriptos. Hablemos de un contribuyente que tiene quit, que está inscripto en la AFIP de 5 años para atrás, ¿sí? Y sobre eso tributarían, supónganse, bienes personales si le correspondería. ¿Está? Y ahí arreglan su situación. Eso también es factible. Nosotros no lo hablamos porque no está dentro del régimen de blanqueo, pero no es un... Claro, esas serán cuestiones a analizar, cada caso, pero esto no es que por eso digo, ¿cuándo se libera de un incremento patrimonial justificado? Y cuando yo, por ejemplo, tenía ventas, omití ventas y aparece ahí un hermoso auto, por ejemplo. ¿Cómo lo compré ese auto? Si no lo puedo justificar patrimonialmente, ¿está? Pero no si a ese auto me lo donó mi papá, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por eso hablamos de incremento patrimonial no justificados acá. Bueno, también alcanza a la exteriorización de tenencias consumidas, que es lo que comentaba anteriormente, antes de la preexistencia de los bienes. Y por el otro lado, fíjense el caso de monotributista, que tenemos mucho acá en Paraná, y que ahí yo, con respecto al monotributo, lo que le digo sí es que se sinceren, porque hay muchos casos de monotributista que ya no da para más. A ver, AFIP tiene los listados, tenemos los costos operativos de los monotributistas, están dentro de nuestras bases de información. ¿Por qué? Así como vieron ustedes nuestra parte, si han entrado a la página de AFIP, donde nuestra parte les dice, le devuelve todos aquellos bienes que ustedes tienen y que no están declarados a la AFIP, ¿sí? Por ahí, porque es un bien que ustedes tal vez en algún momento lo tuvieron, supóngase un auto, no hicieron una transferencia y hoy le apareció un auto de modelo 70 ante la AFIP, como nos pasó a nosotros el otro día. Me preguntaban por el tema del auto. Le digo, no te preocupes por AFIP, por el tema de ese auto modelo 70. Preocupate por si ese auto todavía sigue funcionando, estando en la calle y que quién lo tiene y la responsabilidad civil o penal que podés tener con respecto a un accidente. ¿Sí? Pero realmente estas cuestiones están sucediendo hoy porque nuestra parte nos está trayendo los bienes que están en los registros de nuestros nombres. Por ahí hay bienes que son cotitulares, entonces le va a aparecer un depósito, ¿sí?, a Juan y el depósito a Pedro, pero resulta ser que son dos hermanos y tienen la cotitularidad de esa cuenta. A los dos le va a aparecer el importe total del depósito. Esas cuestiones se van a dar, tienen que verlo. Nuestra parte es orientativo, pero los datos de los agentes de información son muchísimos en este momento en AFIP. La cantidad de régimen de información que tiene el fisco es impresionante. Por lo tanto, todo ese cúmulo de información está en la base de AFIP. Entonces, yendo al monotributista, si un monotributista hoy exterioriza un bien, supónganse, ahí tengo el camión que no declaré, ¿sí? Soy monotributista. Lo puede justificar con sus ingresos. Imagínense 600.000 pesos de ingresos brutos anuales. ¿Cómo adquirió ese camión? Entonces, exterioriza el bien y de acá para atrás queda todo bien y de acá para adelante va a tener que empezar
a ver su situación real. ¿Por qué? Porque hay casos en que los costos operativos que tienen estos sujetos son importantísimos. Vamos al caso. Supónganse que ustedes tengan en lugar de, puede ser un camión o puede ser una casa en Punta del Este, que hay monotributista con casa en Punta del Este. Entonces, ¿qué sucede con este departamento que tienen en Punta del Este? En este caso va a esterilizar el bien, ese monotributista, no se lo va a excluir del monotributo, pero ¿qué va a pasar a futuro? Las expensas de ese departamento, más los gastos de impuestos, etcétera, lo va a hacer excluir del monotributo, ¿sí? O sea, ese sería un caso real, digamos, trayendo un ejemplo práctico, digamos, acá al recinto. Pero supónganse que sería un depósito, yo lo exteriorizo, blanqueo el depósito y de acá para adelante, ¿sí?, veo mis ingresos en monotributo, ¿sí? Ese depósito no me va a originar gasto. Pero por el otro lado, yo tengo casos, o sea, tenemos casos de monotributista, no yo, sino tenemos casos de monotributista que realmente no tienen cómo justificar sus ingresos normales en lo que va del corriente año. Entonces, si no se excluyen ahora, en la próxima recategorización van a tener que quedar excluidos. Entonces, en ese caso, sincérense porque el fisco tiene los datos. Eso es lo que decimos con esto también. Para atrás, perdón fiscal. Para adelante, a regularizar la situación. Si hay que ir a inscripto, a responsable inscripto, hay que ir a responsables inscripto. Estado de la obligación alcanzada. Todas las obligaciones que estén, ya sea que estén en una causa que ustedes tengan ante la AFIP, por ejemplo, están bajo fiscalización, ¿sí?, o están discutiendo esa causa por ahí, gente que están discutiendo, inclusive en el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la justicia, se están en discusión. Se pueden allanar, desistir de toda acción y entran al blanqueo. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga un caso, por ejemplo, que haya acá una discusión, ustedes no ajustaron el ajuste de inspección, tenía bienes ahí, por ejemplo, bienes de cambio, que también son blanqueables, no dijimos hoy, pero se pueden blanquear los bienes de cambio. Los bienes de cambio tienen una restricción, que yo no lo puedo tomar al periodo siguiente como existencia inicial. Esto lo saben bien los contadores, digamos. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? No lo puedo declarar como existencia inicial, pero sí lo puedo declarar hoy y exteriorizar ese bien de cambio. Entonces, lo que está evitando con eso la ley es que se blanquee, digamos, hacia el futuro. Y también se quejan porque se dice que sale muy caro el impuesto, porque yo tengo un bien de cambio que después no puedo hacerlo formar parte de mi costo para reducir después las ganancias del año siguiente. Lo que pasa es que yo no lo puedo incorporar como existencia inicial del periodo fiscal, supóngase 2016, pero sí lo puedo incorporar después como existencia final o existencia inicial del periodo fiscal 2017 y siguiente. Entonces, fíjense que esto es una cuestión también a tener presente. Yo puedo declarar también bienes de cambio en esto. Se deben imputar los bienes exteriorizados a la base imponible, dice. ¿Qué sucede? Si yo estoy discutiendo esto, no ajusté, vino inspección y no conformo el ajuste, voy a una determinación de oficio. Ese procedimiento se sigue acá en la AFIP trabajando sobre ese contribuyente con ese caso que no ajustó. Entonces, en ese procedimiento de determinación de oficio, tengo esos bienes de cambio, donde la AFIP me está ajustando y donde el contribuyente no está de acuerdo a ajustar, por lo tanto, quiere seguir discutiendo. Hoy ese contribuyente puede allanarse, puede desistir y decir, mire señores, acá está los bienes de cambio, lo estoy exteriorizando. Y esta exteriorización de estos bienes lo imputo al blanqueo. ¿Lo imputo al blanqueo a qué? Lo imputo al ajuste que estoy teniendo en determinación de oficio. Entonces, esa determinación de oficio se cierra. Si sería lo único, se cierra, digo yo, o sea, se archiva. Bueno, y hoy veíamos que todos los sujetos, dijimos, estaban incluidos. Pero hay algunos que están excluidos. ¿Quiénes son? Funcionarios públicos, mayormente funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden exteriorizar. Los que tengan rango de director para arriba, aquellos que se dedican a licitación de compras o de recepción de bienes en los distintos organismos, aquellos que den habilitaciones, una habilitación, por ejemplo, bromatológica, ¿sí?, tampoco pueden blanquear. No pueden blanquear tampoco los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados. Cuando hablamos de hijos menores emancipados, vemos que son los menores de 18 años que han contraído matrimonio, de acuerdo a nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, cuando hay una persona que tiene estas características, está limitando, ¿sí?, no solamente se está limitando a él como funcionario público, sino también al cónyuge. No así, digamos, al que hoy preguntaban, por ejemplo, que tenía
convivencia, digamos, ¿no? La unión convivencial que hoy está en el código no está prevista acá, está prevista nada más que sea cónyuge, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo en algún momento estuve en un cargo público o que sigo estando en un cargo público, en esa fecha, entre esa fecha, 1 de enero de 2010, como dice Ana, y la vigencia de la presente ley, no puedo esterilizar. ¿Todos los funcionarios públicos están acá? No todos. Ante una duda hay que hacer la consulta a la página de AFIP, que está muy buena. Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier duda que ustedes tengan, incorpórenla dice alguna duda y incorporan la consulta automáticamente. Eso va central a un grupo especializado contestando y evacuando las consultas y eso salen nuevamente las consultas, las estamos viendo nosotros, se le responden directamente al mail de la persona que lo realiza y las que son más reiterativas están subiendo justamente al ABC de consultas frecuentes de AFIP. Fíjense, los declarados en quiebra sin continuidad en la empresa no pueden blanquear tampoco, ¿sí? Ahora, los que están con continuidad en la empresa sí pueden estar esterilizando bienes. Y los delitos tributarios que tengan sentencia firme. Cuando hay un delito tributario con sentencia firme, ahí sí no se puede blanquear. Cuando hay un procesamiento por delitos, fíjense, de lavado de activos, financiación del terrorismo, ahí dice firme o no. ¿Qué significa firme o no? Si está firme, no puede, y si no está firme, queda condicionado su blanqueo al resultado después de la condena, digamos, si hay o no la sentencia, exactamente. Bueno, hasta acá hacemos un cortecito, ¿sí? Y después seguimos con lo demás más cortito. Antes de continuar con el tema de beneficios, queríamos agregar algo con respecto al blanqueo que estuvimos recordando, que nosotros siempre hablamos de fecha de persistencia viene el 22 de julio, caso de personas humanas, y también hablamos ahí de fecha de cambio de cotización, si fuese al 22 de julio, pero también se extendió por la resolución nuestra, la 3834, la evaluación puede darse hasta el 31 de julio. ¿Por qué? Porque el 22 de julio es justamente una fecha que no cae a fin de mes. Entonces, ¿por qué 22? Entonces ahí justamente, inclusive hay tasaciones o hay bancos que pueden hacer la evaluación al 31 de julio del 2016 y esto se admite siempre y cuando la fecha de persistencia de los bienes sea anterior, obviamente, ¿cuánto? Al 22 de julio. ¿Sí? Esto era algo que queríamos aclararle. Con respecto al régimen de ensiceramiento, nosotros hoy dijimos que era diferente a los anteriores regímenes. ¿Por qué? Uno de los casos justamente es el tema de los beneficios. El tema de los beneficios de los cumplidores, de los cuales vamos a hablar ahora. Pero antes de entrar al régimen de beneficios cumplidores, le vamos a hacer mención a las modificaciones de impuestos que hubo, para que ustedes tengan una idea después cuando entremos a beneficios. En el caso del impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto que nosotros teníamos un mínimo exento de 305.000 pesos. Sabemos que si superamos los 305.000 pesos, a partir de ahí teníamos que tributar impuestos. Ahora bien, este mínimo exento se convirtió en mínimo no imponible. ¿Qué significa esto? Que no solamente aumenta el piso a 800.000 pesos, sino que a partir de los 800.000, la diferencia, lo que excede 800.000, tributa bienes personales. O sea que esto, ¿para qué periodo fiscal lo estoy hablando? Periodo fiscal 2016. O sea, hasta el 2015 teníamos 305.000 pesos de mínimo exento. A partir del 2016, 800.000 pesos de mínimo no imponible. 2017 aumenta a 950.000 pesos y en 2018 a 1.050.000 pesos. Además, la otra modificación que hay en el impuesto sobre bienes personales es que en el periodo fiscal 2016 tenemos una alícuota única del 0,75%. Baja al 0,50 en 2017 y 0,25 en el 2018. También aquellos responsables sustitutos de bienes personales, como son las sociedades, que tienen una alícuota del 0,50%, hoy van a tributar el 0,25%. Sociedades, fideicomisos, ¿sí? Y aquellos responsables sustitutos de sujetos del exterior, también la alícuota que estaba al 1,25% baja a partir del 2016 en forma escalonada, 0,75, 0,50 y 0,25, 2016, 17 y 18 respectivamente. El impuesto a la ganancia mínima presunta se derogó a partir del primero ejercicio, o sea, los ejercicios que inician a partir del 1 de enero del año 2019.
Esto por la ley 27260. Además sabemos que si esa entidad se cataloga como PYME, entonces en ese caso tenemos una nueva ley de PYME que salió después de esta, la 27260, la otra 27264, que por esta, a partir del ejercicio que inicia a partir del 1 de enero de 2017, también se eximen de ganancia mínima presunta. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, además hay por último les voy a informar sobre ganancia. En ganancia también, lo que eran dividendos, se distribuían dividendos a personas humanas, esos dividendos estaban grabados con una alícuota del 10%. Eso, a partir de la vigencia de esta ley, los dividendos que se distribuyan quedan exceptuados de tributar esa retención en carácter pago único y definitivo. Ahora sí, habiendo hecho esta aclaración de todos estos beneficios, de todas estas condiciones y estas modificaciones impositivas que he dado en esta última parte, le dejo a Ana para que hablemos acerca de los beneficios impositivos que trae este régimen. Bueno, acá vamos a hablar de beneficios para cumplidores. O sea que hasta ahora estábamos viendo la gente que tenía algún activo, no pasivo, activo oculto, y lo exteriorizamos a través del blanqueo. Acá tenemos qué beneficio trae la ley para aquellas personas que vienen cumpliendo correctamente, por lo menos en los últimos años, con sus obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué me dice la ley? Aquellas personas, aquellas contribuyentes que han presentado todas las declaraciones juradas de ganancia y de bienes personales, ganancia mínima presunta, de los periodos fiscales 2014 y 2015. La han presentado, aún fuera de término, presentadas hasta el 22 de julio, que la han pagado los intereses, el saldo, no han sido objeto de juicios, no se van a acoger a este blanqueo ni tampoco al anterior, a los anteriores, durante los periodos 2014-2015, o sea que todo bien en esos dos periodos fiscales. Bueno, ¿qué opciones tiene? Si se encuentra inscripto en bienes personales, la ley le permite hacer la opción para eximirlo de presentar bienes personales los periodos 2016, 17 y 18. O sea que en los próximos 3 periodos fiscales está exento de presentar bienes personales. Les vuelvo a recordar, siempre que tenga todas las obligaciones cumplidas de los periodos 2014 y 2015. Si ha pagado algún anticipo, porque cuando salió la ley ya había vencido el primer anticipo de bienes personales, bueno, puede pedir que se le devuelva el importe del anticipo o que se lo acrediten contra otras deudas que tenga dentro de AFIP para compensar. El segundo de los beneficios, o sea, ¿para quiénes está? Para aquellos que son empleados, jubilados y o pensionados, o sea, a quienes se les ha retenido ganancias sobre la primer cuota del SAC, del aguinaldo 2016. Entonces, quienes no sean contribuyentes de bienes personales y sean empleados y se les haya retenido ganancia, pueden optar por la segunda de los beneficios. Es uno u otro. Vamos a suponer un empleado que también es contribuyente de bienes personales y ya ha exteriorizado más de 800.000 pesos, que es el nuevo mínimo que les dijo Griselda este año. Si ya ha exteriorizado más de 800.000 pesos, entonces la ley, el sistema no le permite optar por uno o por otro. Tiene que optar por el primero. Es decir, si quiere optar porque que le devuelvan la retención de ganancia, el sistema le dice no, porque usted ya ha exteriorizado más de 800.000. Entonces, tiene aquella opción. Si viene siendo contribuyente de bienes personales, pero no ha exteriorizado a la fecha, el año pasado, 800.000 pesos, entonces puede optar, si quiere, por hacer la segunda de los beneficios. Eso se hace en el sistema registral. Entonces, conclusión, un contribuyente que no es empleado ni jubilado, que no se le ha retenido ganancia y es contribuyente de bienes personales, pide la opción primera y por los próximos 3 ejercicios se lo exime de presentar bienes personales. Es un beneficio por ser buen cumplidor. El empleado tiene que optar por uno o por otro. El tercero, bloqueo fiscal mediante ratificación. Esto es para todas las personas y todos los contribuyentes y las personas.
incluso sociedades, personas jurídicas que nos han preguntado en algunas charlas. Es para todo. ¿En qué se basa este bloqueo que dice ahí? En lo siguiente, esto está en el artículo 85 de la ley de sinceramiento fiscal. ¿Qué significa? Que si una persona en las declaraciones juradas que ha presentado a la AFIP por el periodo fiscal 2015 ha exteriorizado todos los bienes, a lo mejor no lo había hecho en ejercicios anteriores, pero en el 2015 tiene todo exteriorizado, entonces ¿qué hace? Ratifica las declaraciones juradas que ha presentado y de esa manera se le produce un bloqueo igual, similar al de el blanqueo del 2014 para atrás. O sea, una persona no venía declarando inmuebles o cualquier bien rodado 2013, 2014, pero el 2015 lo incluyó en su declaración jurada. Entonces dice, yo la del 2015 la tengo perfecto. No va a blanquear, acuérdense, es para buenos cumplidores. No tiene nada que blanquear, en la del 2015 tiene todos los bienes declarados, que hace, ratifica a través del sistema las declaraciones juradas del 2015, las que haya presentado, y de esa manera se le produce un bloqueo del 2014 para atrás. ¿Me entienden lo importante que es este último beneficio para cumplidores? Acuérdense, los dos primeros, que es uno u otro, o cualquiera de los dos, ese lo tengo que hacer hasta el 31 de marzo, tengo tiempo. En cambio, el tercero, que es para todas las personas y todo tipo de contribuyente, incluido personas jurídicas, tengo hasta el 31 del 10. Por eso, si ustedes vienen presentando declaraciones juradas de régimen general, bienes personales, ganancia mínima presunta, y se consideran que cumplen los requisitos para ser buen cumplidor, acuérdense que hasta el 31 del 10 tienen la posibilidad de hacer la ratificación, siempre que no blanqueen, porque si blanquean no son buenos cumplidores para este beneficio, ¿me entienden? Tienen otra especie de cerrojo del blanqueo. Esto hace los mismos beneficios que el blanqueo, pero para aquellos que dicen yo en el 2015 declaré todo respecto de los bienes. Entonces yo todos los bienes que no blanqueé, que a lo mejor los tengo todavía o no los tuve, los fui cambiando, fui comprando, vendiendo, me hace el mismo efecto de cerrojo del blanqueo. Bueno, sujeto y plazo. Fíjense que el moratoria comprende, en general, todos los contribuyentes. Ingresan acá agentes de retención y percepción. Esto es muy importante porque hay muchos agentes de retención y percepción que no han actuado como tales o que habiendo actuado se han dejado en su poder ese dinero. Y demás responsables, dice. Un concepto que, no vamos a entrar en detalle de todos los conceptos que quedan comprendidos en moratoria porque los regímenes de moratoria que hemos tenido o de planes de facilidad de pago anteriores son similares a este. Lo que sí vamos a decir que es cuál es la diferencia, digamos. En este caso se incluyen, por ejemplo, en esta moratoria anticipos de empresas, de sociedades que vencieron hasta mayo del 2016. Esos anticipos, como concepto de anticipos, en regímenes anteriores no era un concepto incluido dentro de la moratoria o dentro del plan de facilidad de pago. En estos casos sí, incorpórase como dentro de moratoria y no va a tener un plan porque se tiene que pagar al contado, ¿no, Ana? Pero en realidad entra como concepto dentro de moratoria. Aquellos anticipos vencidos hasta mayo del 2016. Por aquellas declaraciones juradas que todavía no han vencido, por ejemplo, ¿sí? Este régimen, al igual que el blanqueo, y por suerte coincidieron la fecha, llega hasta el 31 de marzo de 2017. Tenemos una fecha que es igual a la que vimos con el blanqueo. Hasta el 31 de marzo de 2017 rige este régimen de moratoria. La deuda comprendida. Todas las deudas que están vencidas al 31 de mayo del 2016. O sea, acá tenemos otro corte, otro quiebre. ¿Cuál es? 31 de mayo. O sea, en periodos mensuales, hablemos de IVA, hablemos de Seguridad Social, el último periodo vencido, ¿cuándo es? Abril, que venció en mayo, ¿sí? Entonces, todas las deudas que entran comprendidas son impuestos, recursos de la Seguridad Social y de aduanas solamente cargos suplementarios y multas aduaneras. O sea, no entran todas las deudas aduaneras. Y las infracciones. Las infracciones cuando estamos hablando de multas firmes. Las multas firmes entran por moratoria.
Fíjense que siempre tenemos que hablar de obligaciones vencidas al 31 de mayo del 2016. ¿Está? Toda deuda que está en discusión administrativa también, allanándose el contribuyente, como decíamos hoy con el blanqueo, acá sucede lo mismo, se allana y puede entrar su deuda en moratoria. No incluye aporte y contribución a obra social, no incluye aseguradora de riesgo de trabajo, no incluye la moratoria, todo lo que es, esto nunca se incluyó, digamos, servicio doméstico tampoco, lo que es personal de casas particulares tampoco ingresa en moratoria. Sí, la cuota de monotributo, la cuota completa de monotributo entra por moratoria, ¿sí? Que tenemos un componente impositivo y uno previsional. Bueno, acá tenemos la forma que podemos llegar a cancelar la deuda dentro de la moratoria. Tenemos, si yo incluyo, elijo al contado, tengo una reducción importante del 15% de la deuda, pero tengo que pagar, ¿no es cierto?, lo que me queda todo en ese momento. O puedo elegir un capital más intereses máximo. Todo, sí. O puedo elegir un plan de facilidades. Tengo el general, que tiene un pago cuenta del 5% de la deuda y hasta en 60 cuotas, no lo dice ahí, hasta en 60 cuotas la diferencia, con el 1,5% sobresaldo de interés. Micro y pequeñas empresas que tienen que estar caracterizadas como micros y pequeñas, o sea, tienen que hacer un trámite ante la AFIP, caracterizarse de esta manera y aparece ya en el padrón de cada uno con esa característica de micro o pequeña empresa. ¿Qué ventaja tienen? Más cuota, ¿ve? Tienen un 10% de pago cuenta y el saldo hasta 90 cuotas mensuales. Y el interés es una tasa pasiva promedio de Banco Nación. El resto de las empresas medianas y grandes tienen el pago cuenta del 15% de la deuda, el saldo 90 cuotas y el interés una tasa pasiva promedio con un piso de 1,5 como el general. Y las empresas en estado de emergencia o desastre agropecuario que tienen que tener el certificado que las declare al 22 de julio, pero pueden ir hoy a la AFIP y hacer el trámite para que las caractericen como empresa en estado de emergencia agropecuaria. Es muy beneficioso, no tienen pago cuenta, 90 cuotas y el interés, fíjense, muy bajo del 1%. Entonces, eso tienen que tener ya al 22 de julio el certificado de empresas en emergencia. Bueno, esto no es excluyente, o sea, una pequeña microempresa puede elegir el plan general. O sea, cuando uno incluye toda la deuda, que le hace todo el cálculo del sistema, de los intereses, todo, está todo previsto para que lo haga la aplicación. Por ejemplo, a una micro y pequeña empresa que esté caracterizada en la AFIP, le muestran las tres posibilidades. Le sale cuánto le sale el contado con la reducción del 15%, cuánto le sale con el plan de 60 cuotas al general y cuánto le sale como micro y pequeña empresa. Y uno elige la que le resulte más conveniente. El mismo sistema le muestra las tres opciones, ¿me entienden? Y uno elige cómo quiere pagarlo. ¿Ven? Estas serían las opciones. Y el anticipo, que no me permite que lo haga en cuotas, sino que junto con el pago cuenta, tengo que pagar los anticipos del año 2016. Que no sería, porque acuérdense que las deudas que entran en moratoria son deudas vencidas al 31 de mayo de este año, 31 de mayo de 2016. Esas son las deudas vencidas a fecha. Las personas jurídicas, personas físicas, humanas, los anticipos no, porque empiezan a vencer después. Sería el caso de los anticipos que dijimos para una persona jurídica con un cierre diferente a diciembre. Bueno, ¿qué beneficios tengo? Tengo dos casos que tengo el beneficio de condonación 100% de intereses. ¿Cuáles son? Si yo la deuda capital, cualquier saldo de declaración jurada, cualquier deuda que haya tenido, o aportes, decíamos, de monotributo o de autónomos, si yo la tengo pagada hasta el 22 de julio del 2016, el capital pagado a esa fecha, se me condonan todos los intereses. 100%, aún estando en gestión judicial en juicio también, intereses resarcitorios y punitorios, todos condonados el 100%, deuda capital pagada hasta el 22 de julio. ¿Qué otro caso se me condona el 100% de los intereses? Cuando yo incluyo en la moratoria deuda de autónomos. Acuérdense, si la había pagado el 22 de julio, se me condona. No la pagué el 22 de julio, debo cuotas de autónomos salteadas, debo varios años, algunas por ahí. La incluyo en la moratoria
y como la tengo que incluir al valor que hoy cuesta, diríamos, esa categoría en la cual yo estoy, es decir, ya lo incluyo a un valor actualizado a hoy, entonces los intereses no me los cobra, porque ya la cuota tiene su propia actualización, ¿me entienden? Ahí también voy a ir por el capital de autónomo, no pago intereses. El resto de toda la deuda, acuérdense, vencida el 31 de mayo, susceptible de pagarla a través de la moratoria, tengo una reducción de intereses, no condonación. ¿Cuándo me quedaba condonado? Si yo el capital lo había pagado el 22 de julio. No lo pagué, lo incluyo en la moratoria, el capital, y se me reducen los intereses en un porcentaje, depende de la antigüedad de la deuda. 10% es para deuda 2015-2016, 25% 2013-14, 11-12 del 50% y el 75%. ¿Qué hago? Yo aplico esos porcentajes sobre el capital y lo que me exceda ese porcentaje son los intereses que a mí me quedan condonados. Voy a pagar nada más, supongamos una deuda del 2015, yo voy a pagar nada más que hasta el 10% aplicado sobre el capital. El 90%, todo lo otro me queda condonado. Bueno, condonación de intereses, como les dije, de aporte autónomo, incluido moratoria. Después tengo suspensión de acciones penales en curso y el archivo de las actuaciones. Tengo otro caso, las multas. Capital pagado al 22 de julio del 2016, las multas formales por presentar fuera de término, etcétera, me quedan condonadas. Si yo incluyo una deuda, debo la declaración jurada del 2015 de ganancia, no la tengo presentada, la presento ahora, no la tengo pagada el 22 de julio porque recién la voy a exteriorizar, incluyo ese saldo en la moratoria, se me reducen los intereses y la multa me queda condonada. ¿Vieron las ventajas? También puedo incluir un plan de facilidades que yo vengo pagando, una moratoria que yo vengo pagando, anteriores, la reformulo, se llama, en este nuevo plan, y si venía pagando multas formales, me quedan condonadas, porque incluye los beneficios de esta. Los intereses me lo va a reducir, yo ya venía pagando varias cuotas, de la deuda que me queda sin pagar, la reformulo con me reduce los intereses y nos han dicho que se achica muchísimo la deuda, o sea que conviene reformularlo en esta nueva moratoria. ¿Me entienden cómo es? Planes caducos anteriores también los puedo incluir la deuda en esta moratoria. También el tema de los juicios. Si yo incluyo la deuda que está en gestión judicial, se me archiva el juicio y si tiene embargo, se levanta. Eso después lo tienen que hablar en el área pertinente porque hay que pedirle al juez que lo levante, todo eso. Pero los beneficios son, o sea, no vamos a esperar a que termine el plan de pagar para levantar el embargo. Ya con la inclusión de toda la deuda en la moratoria se me levanta el embargo. O sea que, como verán, también la moratoria tiene varios beneficios desde el punto de vista financiero. Las exclusiones son las mismas que teníamos para, por ejemplo, en quiebra. Si hay continuidad, pueden hacer dos planes, uno hasta la fecha de quiebra y otro por la deuda posterior. Lo mismo que veíamos para el blanqueo. Los que están en procesamiento por lavado de dinero, todo eso, firme o no, en principio no entran tampoco para moratoria. Sí entrarían en condicional, en trámite. Lo mismo que veíamos en la misma filmina. Los beneficios. Y ahí terminamos.